Maestro Julio Javier Rúa Chauta. Nació en Sesquilé, Cundinamarca. Profesional en artes escénicas con énfasis en danza tradicional. Bailarín, investigador, coreógrafo, creador, gestor cultural con amplios conocimientos en danza folclórica colombiana, fundador del Festival Nacional de Bailes Folclóricos Colombianos Al Compás de Tominejos, en el municipio de Sesquilé, que ya llega a su 18ª versión, director y promotor de intercambios culturales con otros municipios y departamentos, fundador de agrupaciones de danzas infantiles, juveniles y de adulto mayor en el departamento de Cundinamarca, con experiencia adquirida a través de los años como docente e instructor de talleres de formación dancística y coreográfica en diferentes centros públicos y privados de la región. Estudios y formación artística. 1987. Bellas Artes Manizales, danza tradicional, siendo maestros Julián Bueno Rodríguez y José Joaquín Montes Giraldo. 1990. Grupo Experimental de Danza Folclórica en Barranquilla, hoy día Escuela de Danza de Barranquilla, del maestro Carlos Franco Medina, que en paz descanse, en donde se recibe toda la formación para la investigación folclórica. 1999 y 2001. Taller Danza Andina Nemocón, Cundinamarca. 2001. Formación en danza folclórica colombiana, fondo mixto, con los maestros Carlos Vázquez, Juan Becerra, Diego Fernando Rojas, Reinela Gudelo, Felisa Hurtado, Aurita Velasco, en Girardot. 2004. Formación en danzas del Pacífico con el maestro Samuel Caicedo, que en paz descanse, ciudad de Bogotá. 2006. Metodología para la enseñanza de la danza folclórica y propuesta coreográfica a partir de la tradición, Universidad del Rosario. 2009. Taller de Danza y Música del Pacífico Sur Colombiano, Orquesta Filarmónica de Bogotá. 2009. Taller Seminario Danza Afrocolombiana, Bogotá. 2013. Formación en Participación y Gestión Cultural, Colsubsidio. 2014. Conversatorio Formación en Gestión y Elaboración de Proyectos Culturales en el convenio REMEFI, Centro Cultural La Quinta, municipio de Cibaté, Cundinamarca. 2004. Taller Lúdica Recreativa Fundación Universitaria Los Libertadores, Bogotá. 2007. Taller Seminario Danzas del Pacífico y Eje Cafetero, Bogotá. 2007. Taller Seminario Danzas Santander del Norte y Nariño. 2010. Taller Simposio Danza Folclórica Colombiana y Joropo, Tauramena, Casanare. 2011. Diplomado en Formación a Formadores de Danza de la Universidad Distrital y Ministerio de Cultura en Bogotá. Diplomados en Antropología Cultural Colombiana y Sociología Colombiana e Investigación. Mi nombre es Julio Javier Rúa Chauta. Nací en Sesquilé el 1 de junio de 1956. Pues tengo 65 años y acá pues en la lucha enamorado de la danza. Les quiero contar un poco cómo llegué a este mundo de la danza. En la escuela estaba cursando mi primaria. En alguna ocasión una profesora, Nora González, todavía tengo la fortuna de que vive en Sesquilé, montó alguna danza y me tuvo en cuenta. Y ahí pues como que empecé a descubrir que este era un mundo maravilloso. Sin embargo, pues no todas las cosas se dan como uno quiere. Ya pues terminé mi bachillerato y mi papá quería pues que tener un religioso en la familia. Y de ahí pues empecé a frecuentar el seminario de los padres franciscanos y de hecho yo ingreso a estudiar a esta comunidad. Pero volviendo al cuento de cómo fueron mis inicios en la danza, entonces como les digo, en la escuela alguna vez existía este programa de Noches de Colombia del Ministerio de Cultura y por azares de la vida mi papá me lleva al Teatro Colón a ver algunos de los grupos que se presentaban o las compañías que se presentaban. Recuerdo tanto, estaba del Pacífico,
estaba el maestro Julián Bueno Rodríguez con el grupo Ingrumá y las mojigangas o el grupo de FOMIC que dirigía el maestro Manolo Mora. Ahí quedó el contexto de la danza, quedó como sembrado esa semilla. Ya las veladas, Sesquilé hacían veladas los diciembres y montábamos danzas, pero danzas sin un contenido técnico, sino lo que el oído escuchaba, nosotros era lo que bailábamos. Entonces, pero no éramos los profesionales de la danza. Hoy día pues ya es otro contexto. Igual, todo queda ahí, me voy para el seminario a estudiar y pues ya voy a Medellín, hago mi postulantado, termino ese año de postulantado, voy a Ubaté, en Ubaté hice mi noviciado y luego pues al estudio de la filosofía. Estudiando filosofía me mandan para Manizales y en Manizales en los azares de la vida y nosotros descansábamos los miércoles, nos dejaban salir día miércoles y domingos. Un miércoles salí y caminando por Manizales me encuentro con Bellas Artes y cuando escuché que eso era el centro de Bellas Artes donde que había música, que había danza, que había esto. Me interesé y llegué hasta Bellas Artes. Y cuando me encuentro al maestro Julián Bueno Rodríguez dictando clase en Bellas Artes. Y pues tuvimos un acercamiento. Yo le contaba que me gustaba la danza, pero que yo en ese momento era religioso, que no, esto, el cuento, y así pasó. Luego me envían a Barranquilla. En Barranquilla, también por azares de la vida, llego a trabajar al Colegio San Francisco en Barranquilla y la danza me traía en ese cuento y es cuando mirando algún periódico de El Heraldo, no estoy mal, me encuentro que Carlos Franco hacía la invitación a que participaran de la Escuela de Arte de Barranquilla. Hoy día creo que ya es el Instituto de Artes de Barranquilla, que fue creado por Carlos Franco. Entonces ahí sí ya me dio la oportunidad y yo salí del seminario, salía del colegio, del convento de los franciscanos de Barranquilla y me fui iba en las noches a esta Escuela de Arte de Barranquilla y me empecé a enamorar más de la danza y más de ese trabajo de costas, que fue una experiencia muy bonita. 2 años y medio que estuve en Barranquilla, fueron 2 años trabajando con el maestro Carlos Franco, que en paz descanse, pero fue una enseñanza muy bonita. Algo que le aprendí a él era sobre la investigación de los trabajos de danza, cómo se investigaba un trabajo, cómo se hacía un trabajo de investigación, desde la parte folclórica. Investigar folclore es algo que lleva su estudio y que ante todo es el respeto con que se debe llevar esa investigación. Entonces, bueno, pues pasó así, ya yo regresé a Bogotá y en Bogotá pues ya con lo que he aprendido en Barranquilla y esto, alguna noche, estando en la biblioteca, empecé a bailar la pollera colorada, con la fortuna, digo yo, que no más que un error, fue la fortuna de que me hubiera encontrado el padre maestro bailando, y de ahí creo que se tomó la determinación de retirarme de la comunidad y de lleno meterme al mundo de la danza, que es lo que estoy haciendo ya desde el año 87. Ya regreso a Manizales. En Manizales me contacto nuevamente con el maestro Julián Bueno Rodríguez y hago parte del grupo del Ingrumá. En algunas ocasiones voy a Río Sucio y después pues le aprendí mucho también al maestro Julián Bueno Rodríguez.
Ya en el 92, pues viene todo ese cuento, y en el 92 llego a trabajar a Sesquilé, al colegio cooperativo. Habían fundado el colegio cooperativo y llego a trabajar. Ya con cierto... Ya he aprendido, no mucho, estaba aprendiendo, estaba metiéndome en esto de la danza, pero muy convencido. Y hablé con la rectora, con el rector de ese tiempo, estaba el profe Antonio, no recuerdo, y la coordinadora, la licenciada Alicia Laguna. Les comenté que qué rico que poder sacar un grupo de danzas del colegio, y ahí iniciamos. Creo que inició lo que hasta hoy me ha llevado, creo que, a darme satisfacciones muy buenas. Igualmente, pues, luchando y trabajando, y se trabajó con las uñas y se han hecho cosas, pero creo que se ha podido enriquecer mucho del folclore y del trabajo de esta zona. Y ahí parte, pues, ya la historia del Grupo Callé. El Grupo Callé de Sesquilé, Cultura, Arte y Educación, donde participaron algunos muchachos del colegio, algunos cuando ya tuvimos nuestra primera presentación en alguna ocasión en el parque, y algunos jóvenes vieron lo que se estaba haciendo y me propusieron que trabajáramos en las noches, que ellos querían trabajar en las noches conmigo, y así arranca la historia del Grupo Callé en Sesquilé. Arrancamos, no me acuerdo bien si fue con 18, 20 muchachos, y trabajábamos todas las noches y fuimos creciendo hasta llegar a lo que es la historia de la danza en Sesquilé hoy. Yo creo que fui uno de los que impulsó el trabajo de la danza en Sesquilé y de los pioneros. Pero sí, porque se hacía danza, pero sin la técnica, sin la escuela. Y llegué a Sesquilé, y hoy Sesquilé, hoy por hoy, la gente está convencida de la danza. Yo creo que es un trabajo que queda bien bonito. De eso, pues, queda el Festival de Tominejos, que se creó en el 2005. Estaba la doctora Rubiela Vega, le hice la propuesta de que hiciéramos un festival. Pues cada año nosotros íbamos a Belén, Boyacá. Entonces yo llevaba el grupo del cooperativo, llevaba grupos de acá de Suezca, y por 15 años consecutivos estuvimos yendo a Belén con las danzas. Y a raíz de esto, pues, le propongo a la doctora Rubiela crear el Festival de Tominejos, y me tomó la, como se dice vulgarmente, me cogió la caña y me dijo: sí, profe, hagámoslo. ¿Cuánto se necesita? Yo le dije: doctora, así por encimita necesitamos más de 10 millones de pesos, lo que queremos hacer. Dijo: tenemos 1 millón, pero hagámoslo. Y así fue. El primer Festival de Tominejos arrancó con 18 grupos a nivel nacional, de la costa norte, del Pacífico, del Llano, de Boyacá, del Tolima, de Santander, y llegaron a Sesquilé. Y la gente se enamoró del festival, y hoy ya va para la 28ª versión. Entonces, verdad que es como el orgullo que llevo de esa creación de la danza. Entonces, bien interesante. Entonces, yo digo que ahí está todo. Es empezar a formarlos y decirles: esto es la danza, desde lo básico, desde la didáctica de la danza colombiana. Es algo que nosotros estamos fallando en esa parte. No hay una didáctica. Hacemos pasos, pero realmente no sabemos de dónde vienen los pasos, del bambuco, por qué, ¿cierto? Porque un escubillado, porque el paso cruzado, que es un bambuco cundinamarqués, que es un bambuco santanderiano, ¿cierto? Pues las variaciones. Entonces, todo eso se ha venido realizando. Entonces, esa es mi meta, trabajar por el folclore, pero desde la pedagogía. Con Callé estuvimos en CREA, cuando hicimos todo un trabajo de recopilación, de investigación y de creación, que fue el Currucuy, que creo que fue uno de mis primeros trabajos que saco como de lo que quiero hacer yo, de lo que quiero investigar y de lo que quiero proponer y de lo que quiero rescatar desde el mito, desde la leyenda, y se hace toda una creación coreográfica, un trabajo que
La verdad es un trabajo que está quieto porque hay que hacerle muchos ajustes para llevarlo a un tiempo realmente en escena. Entonces es un trabajo que hay que arreglarlo, pero es un trabajo bien, muy bien realizado por el grupo de aquellos bailarines de aquella época. Eso me da para que ya me vincule con la gobernación, ya nos invitan. Y la gobernación en ese momento estaba como en el cuento de las escuelas de formación. Entonces ya habían arrancado las escuelas de formación, que arrancaron más o menos en el 93, y venía el cuento, qué es lo que se quería de la escuela de formación, qué era una escuela de formación, y realmente pues están haciendo los ajustes hasta ahora. Hasta ahora estamos comprendiendo que las escuelas de formación artística son espacios pedagógicos y que por más que se trabaje desde la Casa de la Cultura, de lo que se esté haciendo, debe haber la pedagogía de la enseñanza de la danza. Entonces, ese era el espacio que la gobernación quiere hoy día y estamos trabajándole para eso. El Fondo Mixto de Cundinamarca, entonces la gobernación y el Fondo Mixto hacen el primer encuentro de maestros de danza de Cundinamarca. Estoy hablando en el 2001, 2002, no recuerdo, pero de ahí fue un espacio durante una semana donde quedaron muchas cosas y llegamos a concretar sobre lo que queríamos en Cundinamarca y lo que se quiere de Cundinamarca, rescatar los espacios de la danza en Cundinamarca. Entonces fue realmente de mucha enseñanza de trabajo que se hizo en Girardot. Y de ahí pues ya arrancamos, ya más convencidos de todo ese trabajo que se viene haciendo. Ya me preocupé por la investigación, leyendo mucho. Entonces, como les decía, el currucuy me dio pauta y de hecho pues algo que yo he aprendido en la comunidad era la filosofía. La filosofía me llevó a entender qué era la sociología cultural y qué era la antropología cultural de los pueblos. Entonces había unas bases para empezar a hacer un trabajo de investigación. Las tradiciones de los pueblos, cómo todavía están inmersas allá y sobre todo en el campo. El campo está vivo, esa raíz. Y uno dice que no hay nada que hacer. Mentiras, está todo por hacer. En este momento está todo por hacer y hay que investigarle mucho al trabajo dancístico, que es lo que nos interesa en este momento. Entonces, pero está todo por hacer. Pues ahí, entonces ya viene algo que me encuentro algún día en una fotografía, que fue el Angelito Bailado, y me puse a leer al maestro Guillermo Abadía y hablaba algo sobre los velorios de Angelito y sobre los cuentos. Hacía todo el paralelo con las danzas del Chigualo en Pacífico y baile de Angelito de la costa norte, y estaba el Angelito Bailado de lo que era todo del nororiente de Cundinamarca y Boyacá, que estaba Tensa, está Caragoa, Guayatá, y se viene Manta, porque coge Manta, empieza a meterse por Manta, Tibirita, Machetá y esto. Y investigando eso me encuentro con un personaje en Sesquilé, que era doña Florinda Velandia, doña Herminia, perdón, Velandia, una señora portadora de un saber que era muy famoso en Sesquilé porque las fiestas que había del campesino y lo que se hacía, sacaba sus retaílas y sacaba todo. Y me dio por hablar con ella del Angelito Bailado y me empieza a contar toda una historia del Angelito Bailado en Sesquilé, cómo se hacía, pero que ella decía, yo le decía, pero que ¿por qué bailado? Entonces, que para ella era mucho respeto de eso, porque eso era el velorio del Angelito. Y empezó a contarme y a cantarme los requiem y eso, y viene todo el trabajo que se hizo de campo. Fueron 5 años investigando a Angelito Bailado. Igualmente había que hacer creación coreográfica sobre todo lo que ella contaba. El Angelito Bailado pues sí, era como tal la ceremonia, todo lo que hacían para
el entierro de Angelito, y que lo último sí dejaban el niño, lo llevaban expuesto en una repisa o en un taburete, como decían ellos, en el taburete, y con cintas, y llevaban los pabellones adornados con flores silvestres y esto, y acompañaban al niño hasta el cementerio. Y luego, después de que salían, pues venía el brindis, ya decían, no más que lágrimas ni que nada, pues es un angelito que se va para el cielo. Entonces empezaban a bailar, y de hecho bailaban torbellino, bailaban ritmos estos con sus músicos en vivo, porque era lo que hacían, y con sus flautas, con sus pitos. Esta organología musical que viene de lo que es Cundinamarca, de lo que nosotros tenemos que eran los instrumentos típicos de esa época, o sea, de lo que se manejaba. Y entonces, a raíz bueno, viene el pabellón y viene el juego, entonces viene la creación coreográfica de Angelito Bailado. Entonces, Angelito Bailado no es que la estructura que se hacía, que lo bailaban, solamente del Angelito Bailado está como la parte procesional. No había coreografía del Angelito Bailado. Entonces, yo hago la creación coreográfica del Angelito Bailado. Entonces, viene ese trabajo, luego viene otro trabajo que me impactaba mucho, y era también sobre los telares. El tejido siempre ha existido. Los telares, Sesquilé, pues Sesquilé también fue parte fundamental de esta historia del telar. Y empezamos a seguir, pues ya el maestro Jacinto Jaramillo había hecho algunas investigaciones sobre los tejidos. Había algunas referencias. Entonces, ¿qué hago yo? Pues yo retomo todo lo del telar y empiezo a hacer el trabajo de Urbana Sesquileña. La Urbana Sesquileña se cuenta todo el proceso, desde la esquilada de la oveja hasta sacar el producto que es la urbana. Entonces, la hilada, la esquilada, el lavado de la lana, el abrir la lana, la variada, la escarmenada, hacer los copos, y viene todo ese trabajo que se hace del trabajo de la lana, y que también lleva a ser, para mí todo eso era una danza, es una parte, un romance de la mujer campesina en ese proceso de la lana y de las manos laboriosas de las mujeres y del campesino para llegar. Entonces, ese romance me traía ahí como casado, que es el romance de la danza con la música, de la creación coreográfica, de todo eso, ¿cierto? Entonces yo digo, viene todo, una cantidad de cosas, y ahí viene ese trabajo. Está el pisabarro también, pisabarreros, casas de Colombia y de los pueblos hechos a base de adobe, que los hacían los mismos campesinos. Tuvimos la fortuna de tener familia pisabarrera en Sesquilé. Sí, la tradición indígena, se viene ese contexto de la danza del pisabarro, y leyendo a Piedradita, algunos cronistas, me encuentro no me acuerdo exactamente el nombre de un fraile que estuvo en Sesquilé, y él se tomó el trabajo de decir, los indios pisaban el barro al son de sus cantos y no sé qué, y hacían sus círculos y traían esto, igual. Entonces hago todo un trabajo de investigación del pisabarro para el Festival Estefanía Caicedo Barranquilla, que era netamente trabajos de investigación. Entonces, ¿qué se aportaba de todas las regiones de Colombia? Tuvimos la fortuna de ganar el primer puesto, porque se hizo un trabajo también muy bien elaborado sobre el pisabarro, y quedamos campeones, y me dieron el premio como mejor trabajo de investigación, porque se había hecho a conciencia. Vuelvo y digo, todo ese trabajo, ese agradecimiento se lo doy a un gran maestro que fue Carlos Franco, porque nos enseñó, o me enseñó, cómo se hacía un trabajo de investigación. Y qué rico poder un día transmitir todo esto que se aprendió y que está ahí, decirle a las nuevas generaciones, mire, así se investiga el folclore, así vamos a seguir estos pasos, vamos a llevar una metodología para investigar, para que las cosas se rescaten y se traigan.
Entonces eso es como lo que en esa parte de la danza se ha aportado. Tengo que decir que tuve grupo hasta el año 2019, hasta ahí trabajé con un grupo grande, pero sin embargo sin dejar mi escuela de formación, un grupo con un proceso de 12 años, creo que es uno de los grupos buenos que tuve y que representaron a Suezca muy bien a nivel nacional. Ahora estoy más dedicado a la parte pedagógica, entonces estoy haciendo mi trabajo de investigación en la pedagogía de la danza. Entonces acá en Suezca he contado con la fortuna del apoyo de las escuelas y me han puesto el material que son los niños. Me trae también preocupado las nuevas generaciones de maestros. Se nos volvió técnica, la danza tiene su técnica, sí, claro, pero se nos olvidó de pronto investigar, no investigamos a conciencia. Escarbamos y decimos investigamos, traemos, montamos, ponemos escena y es trabajo de investigación, pero realmente no está quedando nada. Yo la invitación que hago a las nuevas generaciones de maestros y a los maestros que están actualmente es que ¿qué le vamos a aportar al folclore? ¿Qué le estamos aportando? Porque ya pasó Jacinto Jaramillo, pasó Inés Rojas, pasó Alberto Londoño, y se están yendo y ellos dejaron sus trabajos plasmados. Estamos dejando, ¿y qué vamos a dejar del aporte al folclore? Es como la invitación que yo les hago que a conciencia nos pongamos la mano en el corazón por esto de la danza y por esto del folclore. Experiencia laboral. Director de la Corporación Folclórica Danzar de Tominejos de Sesquilé por 20 años consecutivos. Director, fundador del grupo Tejedores de Sueños, hoy Romance Folclórico de Suezca, por 12 años consecutivos. Director, fundador del grupo infantil Romanceritos de Suezca, actualmente. Festival Estefanía Caicedo Barranquilla, obteniendo el premio como mejor trabajo de investigación con la danza El Pisabarro a nivel nacional. Festival y Concurso Nacional de Bailes Folclóricos Colombianos, Belén, Boyacá, durante 20 años consecutivos. A este festival le debe su crecimiento como artista. Creador de la Semana Cultural Muisca Cervantes, hoy día Convites de la India y Fiel. Sesquilé, junto a los maestros Víctor Hugo Cárdenas y Eduardo Cárdenas Lugo, que en paz descanse. Fundador y director del Festival Concurso Nacional y Bailes Folclóricos Al Compás de Tominejos, Sesquilé, que llega a su 18ª versión. 1993 a 2005, docente de danzas en Colegio Cooperativo Técnico Comercial Sesquilé. 2006, Patronato Colombiano de Artes y Ciencias, Bogotá. 1998 a 2005. Docente de danzas, Colegio Departamental Carlos Abondano. 1995 a 2005. Docente, Educación, Estética, énfasis en danza en el Colegio Gonzalo Jiménez de Quesada. 2006 a 2015. Docente de danzas, Institución Educativa Liceo Moderno Suezca. Asociación de Danza de Cundinamarca, ASODACUN.